Nació en Groot-Zundert el 30 de marzo de 1853, fue un pintor holandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo, tuvo una gran influencia en el siglo XX. La mayor parte de su vida la vivió en Francia, y su obra influyó de forma decisiva en el movimiento expresionista. Pintó 900 cuadros, entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas, y 1600 dibujos. Vincent van Gogh era el mayor de los 6 hijos de un pastor protestante, y mantuvo con su hermano Theo una relación que sería determinante en su existencia y su trayectoria artística. La correspondencia que ambos intercambiaron a lo largo de toda la vida es: nació en Groot-Zundert el 30 de marzo de 1853, fue un pintor holandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo, tuvo una gran influencia en el siglo XX. La mayor parte de su vida la vivió en Francia, y su obra influyó de forma decisiva en el movimiento expresionista. Pintó 900 cuadros, entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas, y 1600 dibujos. Vincent van Gogh era el mayor de los 6 hijos de un pastor protestante, y mantuvo con su hermano Theo una relación que sería determinante en su existencia y su trayectoria artística. La correspondencia que ambos intercambiaron a lo largo de toda la vida es el testimonio de la intensidad de esta relación. Tras recibir una esmerada educación en un internado privado, con 16 años entró como aprendiz en la filial de La Haya de la Galería de Arte parisina Goupil-Licieux, fundada por su tío Vincent. Allí conoció las obras de la escuela de Barbizon. En este libro, Irving Stone relata su vida de una forma impresionante, resaltando lo más importante de su trayectoria y el sinfín de sufrimientos que llevó en su camino. El libro es más que una biografía, es la vida de un ser humano excepcional, de una gran sensibilidad y coraje, que vivió entre la locura y el genio. Tenía un gran talento para describir y descubrir el mundo que le rodeaba y una gran fuerza ante las adversidades. Vincent era un hombre creyente y vivió durante un periodo largo entre los mineros, y es aquí donde se muestra un gran lado humano, ya que pudiendo vivir en mejores circunstancias que los mineros debido a su educación religiosa, decidió vivir como uno de ellos, no buscó la opulencia sino que vivió a la par. Esto nos muestra su carácter y sensibilidad. A pesar de su genio en la pintura, la cual es una explosión de color y gran detalle, nunca logró ser reconocido y murió pobremente. Sin embargo, su vida fue muy penetrante, pues es bien conocido que cortó su oreja para dársela a una prostituta de la cual estaba enamorado. En sus pinturas se puede ver esa pasión así como la soledad y depresión en la que vivía. Fue amigo de pintores, entre ellos se encuentra Gauguin, con el cual simpatizaba y rivalizaba. Era un gran observador y tenía un profundo amor por la naturaleza, y decía que su obra maestra sería cuando se pudiese acercar en su pintura lo más posible a esta. Vincent estuvo encerrado en un manicomio por periodos largos, y su final también es conocido por muchos, pues decidió quitarse la vida. Algunas de sus pinturas muestran el cuarto en el que se encontraba hoy. No falta el color y la energía de este hombre en ellos, un hombre solitario, pero también gustaba de observar a las personas y vivir agudamente. Sin lugar a dudas la locura lo atormentaba, pero no perdió el sentido de su vida. Pintar era su pasión y vivir era la otra. Fue un hombre enamorado de la vida y de la pintura, y a pesar de su corta existencia sus obras hoy valen millones, llenas de color, euforía, soledad, confusión, son un retrato de su vida. En general tuvo una vida desdichada por la falta de estabilidad tanto personal como social, lo que le generó, junto con su ardua búsqueda de arte, la locura. En lo personal pienso que hubiese sido bueno en cualquiera de los trabajos que tuvo, pero por desgracia no corrió con suerte en ninguna de sus labores. El anhelo de vivir es una novela en la cual descubrimos la personalidad de Vincent W. van Gogh, descritas a partir de 1873, momento en el que conoce a Ursula Le Guin, y a su vez la desolación de quien rabiosamente anhela ser amado. Lento y preciso, capítulo a capítulo nos muestran su metamorfosis del evangelista provinciano al artista impresionista y ser imposible. Stone describió el periodo en a razón de encuentros desfavorables. Su primo pintor Anton Mauve resuelve no asesorar más a Vincent, y Kay, la joven de mejillas sonrosadas, negaba por segunda ocasión el encuentro con un amor verdadero. Ni el profundo azul de su mirada, ni la gracia de su cuerpo iba a ser olvidada fácilmente por el pintor.
Lo llamaban loco y fue señalado por su aspecto desaseado y su enmarañada cabellera. Convencido de su pasión por la pintura y extasiado por su primer estudio, Vincent se estableció en La Haya, donde no cesan las burlas. Ahora es por su compañera siendo Nick, su pobreza, su compulsión a la pintura, su hambre de color, su melancólica paleta, su hogar Su hogar desprovisto de todo, su familia formada a partir de la compasión, su desesperación cínica por sobrevivir, epifanía de su espacio arbitrario. La narrativa de Irving Stone nos encuentra con las sensaciones de los personajes. Margot Nguyen envenenándose por no conseguir casarse con Vincent, Theo Van Gogh contemplando la muerte de su padre frente a su hermano, lo que resultaría ser el parteaguas en la vida del artista. Theo habla de los impresionistas y llega a París a la vida de Vincent. Aquí los personajes no son improvisados ni comunes y constituyen todo el entorno del pintor. Toulouse-Lautrec cabe compartir el retrato de lo impuro. Rousseau, de carácter y sensibilidad exquisita, le examina como campesino y pintor. Seurat, preciso y calculador, apoyado siempre por su madre, difiere siempre con su personalidad arrebatada e instintiva, y Gauguin le sacude con fortuitos encuentros llenos de tensión. Sin embargo, es posiblemente la etapa más feliz del holandés impresionista, en la que colmó sus días de proyectos y conoció la claridad de la naturaleza aunada a la agitada vida nocturna de París. El autor lleva con mesura la historia y de pronto nos coloca ante un Vincent Van Gogh prolífico que se ha encontrado a sí mismo dentro del Mistral de Arles y el lenguaje fascinante de sus girasoles. Son las últimas páginas de la historia de un artista cuya personalidad profunda y por demás arbitraria colmó su vida y su obra de cromatismos y símbolos. Para Irving Stone es el hombre que sorbe el café a grandes tragos, el de cabello encendido que camina hablando en voz alta alrededor del Támesis, el de carácter retraído, el de pasiones violentas, el intenso, el irascible, el incansable, el personaje apasionado que supo retratar a partir del ritmo extraño de sus emociones, marca caleidoscópico de impresiones. En general tuvo una vida desdichada por la falta de estabilidad tanto personal como social, lo que le generó junto con su ardua búsqueda de arte la locura. En lo personal pienso que hubiese sido bueno en cualquiera de los trabajos que tuvo, pero por desgracia no corrió con suerte en ninguna de sus labores. Por otra parte, también se puede resaltar muchas de sus cualidades, como lo fue la perseverancia, la fortaleza tanto física como espiritual, su pasión, su ímpetu. Es indudable que la vida de este pintor estuvo llena de amoríos, fracasos, miedos, amargura, etc. Ya que desde donde empieza la historia en el libro, Van Gogh tiene 21 años, vive en Londres y se encuentra enamorado de una joven muy bella llamada Ursula Loyer, que ella junto con su madre le rentaban un pequeño cuarto a Vincent para que pueda vivir ahí. Este libro nos ayuda a darnos cuenta que se puede llegar lejos siempre y cuando no nos demos por vencidos, ya que alimenta nuestro ego como artistas, al saber que hubo una persona que valoraba su obra, sin que le importara la crítica de público, sin tomar en cuenta su locura, llegando a la conclusión de que no hay que perder una oreja para ser reconocidos. Pero tuvo que esperar a su muerte para que sus méritos le fueran reconocidos. Este mismo público burgués, cuyos principios morales siempre consideró aborrecibles, se acercó a él consagrándole como genio. A medida que el arte se iba estableciendo más y más como el mundo de lo aparentemente bello, él, Vincent, el despreciado, se convertía en el héroe. Hasta en los márgenes de la sociedad, en los cuales el arte se había ubicado desde hacía un siglo, el marginado Van Gogh también se volvió una figura singular quizás, pero representando, como un ejemplo, ese malestar ante la realidad que de cuando en cuando sobrecoge a cualquiera. Al mundo de hoy le gusta jugar con la imagen del artista solitario e incomprendido. Y en ello Van Gogh fue ejemplar. Él es uno de los primeros mártires del arte moderno. Es un excelente relato, te hace entender los motivos, las razones, la personalidad de Vincent Van Gogh. Aprendí muchos conceptos de pintura, me enseñé a ser sensible a la historia que hay tras un cuadro, y a sentir que la pintura es algo más que línea, forma y color. Es toda una historia humana, captada por el alma de quien es sensible a la vida.
Es un excelente relato, te hace entender los motivos, las razones, la personalidad de Vincent Van Gogh. Aprendí muchos conceptos de pintura, me enseñé a ser sensible a la historia que hay tras un cuadro, y a sentir que la pintura es algo más que línea, forma y color. Es toda una historia humana, captada por el alma de quien es sensible a la vida. Es en el dramatismo del corte en la oreja, solo fue un corte pequeño, pero significado, pero dejando de lado los dramas de la historia, pondría 1000 campos de paisajes surrealistas y realistas para el señor Van Gogh. Punto y aparte que para mí rubrica que el IRCONT. Es un excelente relato, te hace entender los motivos, las razones, la personalidad de Vincent Van Gogh. Aprendí muchos conceptos de pintura, me enseñé a ser sensible a la historia que hay tras un cuadro, y a sentir que la pintura es algo más que línea, forma y color. Es toda una historia humana, captada por el alma de quien es sensible a la vida.